Ecos de Huetamo presenta. En entrevistas con Ortuño, ahora nos encontramos de nuevo cuenta con el obispo de Tacámbaro, Joel Díaz Vázquez, pero Gerardo Díaz Vázquez, pero en la remota comunidad montañosa, comunidad del municipio de Huetamo, la Mesa de Tototlán, tal como nos lo había adelantado el 2 de febrero de este año allá en Carácuaro. Señor obispo, su impresión, su satisfacción de lograr este propósito y de estar en este lugar donde finalmente se encuentra con las huellas del mártir sacrificado vicario José Ramírez aquí en la Mesa de Tototlán. Sí, pues una primera impresión es en la comunidad. Encuentro que el recuerdo, la figura del padre José Ramírez sigue viva aquí en la comunidad, en las personas de la Mesa de Tototlán. Sí. Y esto es bueno, porque nos habla de que el testimonio, la fe, el mismo martirio del Padre José sigue vivo y quizás sigue dando frutos en estas tierras. El por qué venimos aquí, porque el Padre José fue el primer rector, lo podemos llamar así, del seminario de Tacámbaro. Y para nosotros es significativo el inicio. Hoy precisamente conmemoramos los 96 años del inicio del seminario de Tacámbaro, que lo inició precisamente el Padre José. Entonces por eso hemos querido venir todo el seminario, sí, como para que los muchachos mismos se empapen del testimonio, de la figura sacerdotal del Padre José y del martirio del Padre José. Porque hoy nos cuesta trabajo, es difícil sacrificarse, pensar en adversidades en la vida. Y bueno, el sacerdote tendrá que aprender a enfrentarse a situaciones adversas y poder superarlas. Entonces para nosotros es significativo para el seminario y para la diócesis de Tacámbaro. Por eso estamos aquí. Señor obispo, 1897. 1897. Él era, en aquel tiempo, la arquidiócesis de Morelia llegaba hasta esos lugares. Él era hijo de María Concepción Ramírez. Lleva los apellidos de su mamá porque él nació ya cuando su mamá había quedado viuda y nació fuera de matrimonio. Como se le decía en aquel tiempo, era un hijo natural. Después de sus estudios de primaria en su pueblo natal, ingresó al seminario de Morelia y el 11 de noviembre de 1921 solicitó recibir el orden del subdiaconado. Un día le pregunté al padre José, que está aquí con nosotros, le pregunté qué era eso del subdiaconado y decía que en palabras de nosotros significaba como cuando pedían a una novia. Es decir, ya estaba comprometido, pero todavía no estaba casado. Ya estaba en vista directa al sacerdocio. En ese tiempo, digo esta fecha porque días después aceptó la invitación de don Leopoldo Lara, el primer obispo de Tacámbaro, para venir a prestar sus servicios a la recién erigida diócesis de Tacámbaro. Esto fue el 20 de junio de 1920. La diócesis de Tacámbaro comenzó a funcionar en 1920. ¿Quién es del 62 para atrás? Levante la mano. De 1962 para atrás. ¿Quién nació antes de 1962? Les aviso, les pregunto porque antes de ese año, esta parte donde estamos pertenecía a la diócesis de Tacámbaro. La diócesis llegaba desde aquí hasta allá arriba de Tuzantla y hasta el mar. Era una diócesis enorme, la diócesis de Tacámbaro. Y como había muy pocos sacerdotes, el padre José Ramírez fue invitado a venir a prestar servicios en este lado. ¿Por qué estamos aquí? Un día como hoy, el 30 de abril, pero de 1922, es decir, hace 94 años se fundó el seminario diocesano de Tacámbaro. Y el entonces subdiácono José Ramírez asumió la prefectura de disciplina, por lo que se le puede considerar como el primer rector del seminario de Tacámbaro.
Aquí tengo un dato que ayer estaba revisando. Este padre José Ramírez visitó a principios de enero de ese año, del 22, visitó Huetamo junto con el obispo y se llevó de Huetamo a un muchacho que fue de los primeros seminaristas. El muchacho se llamaba Alfonso Millán. Fue de los primeros padrecitos ordenados ya en esta diócesis. Él fue rector del seminario de Tacámbaro en 2 años, en 1922 y 1923. Después estuvo otros 2 años, pero ya como profesor y encargado de estudios. Este padre, después de que dejó el seminario, salió a trabajar como vicario, como ayudante del párroco en 3 parroquias. Primero estuvo en Ario de Rosales, después estuvo en un lugar que se llama Parácuaro, y en diciembre de 1926 llegó como vicario aquí a Huetamo. En ese tiempo estaba el párroco Andrés Betancourt, y estuvo nada más 2 meses, diciembre y enero de 1927. Después de ahí se fue a Monterrey, estuvo por allá como medio año. En este tiempo nada más hago una pausa, ustedes lo han escuchado, es el tiempo ya en el 26, donde estaba aquello de la persecución religiosa. Es decir, cuando a los padrecitos se les prohibía celebrar misa. ¿Qué pasaba? En pocas palabras, el gobierno había decretado por una ley que todos los padrecitos tenían que registrarse como cualquier empleado de gobierno. Pero el gobierno limitaba el número de sacerdotes. Nada más unos cuantos podían celebrar con permiso. Y aquel que no tenía permiso, pues tenía 2 opciones. O se iba de aquí, o se quedaba entre su gente, pero tenía que celebrar a escondidas. Y eso fue lo que ustedes escucharon de muchos padrecitos de aquel tiempo. O a lo mejor de sus papás o sus abuelos. Que la gente se andaba bautizando en las barrancas o por allá en las orillas, porque el padrecito salía y se ponía de acuerdo con la gente que por ahí iba a pasar, y todos los que tenían necesidad de algún sacramento pasaban. Padrecitos que se quedaban, como el padre José Ramírez en su momento, pues arriesgaban de que si alguien los agarraba del gobierno, los podían llevar presos para juzgarlos. Nada más que la mayoría de ellos no llegaba a la cárcel. La mayoría de ellos en el camino los mataban. Bien, continúo. Este padre José Ramírez regresa a Tacámbaro y se hace cargo de la parroquia de Turicato. Esto fue el 19 de noviembre de 1927. En los libros de la parroquia Turicato aparecen varios bautismos realizados por este padre en la parroquia Turicato. Nada más les platico que la parroquia Turicato llegaba hasta por acá a Zárate, Santa Cruz, lugarcitos aquí que me dicen que ya están más cerca del lugar. Les narro lo de su aprehensión y martirio. Esto me permito casi leerlo literalmente, porque la principal fuente fue el padre Damián, el padre Damiancito que le decían ustedes, Tomás Damián, el padre Tomasito. Este padre fue el que en sus apuntes, aquí cuando estuvo con ustedes en Huetamo, se dio a la tarea de preguntarle a mucha gente sobre este padrecito, y esto fue lo que él dejó escrito. El 18 de marzo bajó por el rumbo de Zárate a celebrar la Santa Misa. Al enterarse de ello, el jefe de los rurales de aquella zona, Vicente Pineda, junto a sus soldados, Alejo Soria, Alfonso Soria, Maximiano Monje y Leopoldo Pineda, lo tomaron preso. Cuando iban de camino con el prisionero hacia Huetamo, Vicente Pineda se quedó en su casa de San Chiqueo porque iba enfermo. Los soldados continuaron el viaje hacia Huetamo y entregaron al padre en el mesón de San Pablo, que en la actualidad se ubica ahí, el Hotel Cosmos. El padre José Ramírez pasó el 19 de marzo en prisión. En esos días estaba como encargado del templo parroquial un señor de nombre Sidronio Espinosa, ya que el párroco don Miguel Molina se había separado a causa de la persecución religiosa. Sidronio le contó tiempo después al padre Damián, al padre Tomasito,
que quiso visitar al padre Ramírez, pero que se paró en la puerta del mesón, pues había un soldado a cada lado de la puerta. Desde ese lugar divisó al padre Ramírez paseándose por los corredores del mesón, el cual le hizo señas con la mano para que se retirara. Doña Delfina Servín, viuda de Salinas, anduvo reuniendo regalos con algunos comerciantes para llevarle al padre José Ramírez, pues era el día de su santo. El 20 de marzo, muy de madrugada, las autoridades ordenaron a los soldados que se lo llevaran y lo liberaran en el lugar donde lo habían tomado preso. Ese mismo día, Vicente Pineda había salido de su casa rumbo a Huetamo para conocer las decisiones que habían tomado las autoridades con respecto al preso que les había enviado. Encontró a los soldados que llevaban al padre José Ramírez en un puerto cercano a la mesa de Tototlán. Tomó a su cargo al reo, le rebanó las plantas de los pies y lo hizo andar desollado entre las piedras para obligarlo a que jurase de su fe y se declarase sacerdote cismático. Como no lo consiguió, mandó que lo fusilaran. Enseguida lo arrastraron como 100 metros hasta donde estaba un caulote. En el rancho de Carámico, situado a 1 kilómetro más o menos, vivía la niña Benita Sánchez de 11 años, junto a sus papás. Años después, cuando ya era mayor, fue entrevistada por el padre Tomás Damián. Doña Benita en ese momento le dijo que oyeron los disparos, pero desconocían el motivo. Después de un rato llegaron los soldados buscando al encargado del orden para que fuera a sepultar a un sacerdote que había sido fusilado. El encargado no estaba allí, sino en la mesa de Tototlán. Por tal motivo los soldados se dirigieron hacia allá. Mientras tanto, su mamá y ella fueron a ver al difunto, que tenía escrito con lápiz en la bastilla del pantalón, José Ramírez. Tenía un balazo en el ojo izquierdo. Tal vez se cubrió con la mano del mismo lado, pues tenía el dedo de esa mano casi desprendido. Los demás balazos en el tórax, de donde le salía mucha sangre. Las gentes de la mesa de Tototlán, al enterarse por los soldados, también acudieron al sitio de la ejecución. Entre estas personas se encontraba la maestra Juana Gaona, quien les pidió que dejaran velar el cuerpo, pero Vicente Pineda ordenó que lo sepultaran cuanto antes, en caliente. Allí cerca hicieron la sepultura y lo enterraron sin ninguna caja. Personas de Huetamo, cuando tuvieron noticias de este lamentable acontecimiento, fueron hasta el lugar de los hechos y cogieron tierra ensangrentada, considerando que aquel sacerdote era un verdadero mártir. Termino. En 1941, el párroco de Huetamo, Andrés Betancourt, mandó a algunas personas para que sacaran los restos del padre José Ramírez. Los sacaron ya muy destruidos, con algunos pedazos de rosario, una medalla y algunos botones de la camisa. Agrega el padre Tomás Damián. Cuando los sacaron no había llegado la urna para depositarlos, así que mi madre los recibió en el rebozo. Transportados hasta Huetamo y después de una misa exequial, fueron colocados en el presbiterio, al lado derecho del altar, en la parroquia de Fray Juan Bautista. Después serían llevados al pie de la primera pilastra del mismo templo. Por tanto, 13 años estuvo aquí el cuerpo del padre, allá en el panteón, donde es el panteón, sin una sepultura especial. Sin embargo, el acontecimiento y el lugar permaneció en el recuerdo de la gente. El hecho ha sido conocido en esta región de Tierra Caliente, desde la cañada de Tetenguio hasta Huetamo. Junto a su sepultura, en los siguientes años, los habitantes de las comunidades circunvecinas comenzaron a sepultar los niños que morían sin bautizar. En la actualidad, ese lugar es el panteón de la comarca. Asimismo, hoy en día, en vez de un montón de piedras que se había colocado desde un principio como señal en el lugar donde fue fusilado el padre Ramírez, hay una plancha de cemento que asemeja una sepultura,